conference will now be... Bueno, tuvo un título de economista de la Universidad del Zulia y un máster en Business Administration de la Universidad Rafael Urdaneta. Sin embargo, su actividad profesional se dirigió a la parte de química. Cuenta con más de 45 años de experiencia en la industria petrolera y en tecnología química aplicada. Trabajó en Maravén en diferentes actividades. En su actividad privada ha sido líder en el desarrollo de la tecnología química RDB, marca registrada, reactor dinámico vasoactivo para recuperación secundaria, aseguramiento de flujo y mantenimiento de crudos pesados. Actualmente es presidente y CEO de GQ USA International Global Química, chairman y presidente de Cytorec Bioscience Inc. y presidente de Global Telecom LLC. Es autor y participante en más de 30 publicaciones técnicas de artículos y coinventor de múltiples patentes internacionales. Bueno, con esta breve presentación dejo con ustedes a William. William, ¿puedes ponerla en modo presentación? Y podemos iniciar la presentación. Bueno, debo comenzar agradeciendo la oportunidad de poderme comunicar con ustedes, de hacer esta breve presentación, una presentación muy corta. Primero, quiero agradecer a VAPA oportunidad que nos han dado, pues, de estar acá hablando de nuestro desarrollo tecnológico. Gracias también a quienes intervinieron y hicieron posible que pudiera estar aquí. Realmente no es fácil porque no acostumbro, no practico mucho el estar haciendo reuniones, sino cuando voy a actuar en negocios que voy directo, ¿no? Quiero en este punto, antes en este momento que estoy presentando esta lámina de quiénes somos, quiero mencionar, mientras ustedes leen esta lámina, que quiero mencionar cómo llegué yo a esto, ¿no? Siendo un hombre formado para negocios. Durante 16 años trabajé en Maravén, Lagunillas, en un ambiente que me hizo absorber mucho, que es el ambiente de operaciones. Hoy muchos nos estamos reencontrando, me estoy reencontrando, no los estoy viendo, pero sé que aquí deben estar muchos que son mi familia, pues Maravén para mí es mi familia, pues. De ahí me formé y desde muy joven. Y los saludo a todos los que me están escuchando. Están acá. En el año, nunca tuve el carnet directo de PDVSA porque me fui en el año 94. Me fui por negocios que emprendí. Soy un emprendedor natural. Luego, en el año 2004, en 2004, gané el Premio Nacional de Ideas de Venezuela, precisamente presentando el RDB. Porque luego que yo me fui, me uní a un químico, que fue mi socio hasta hace 2 años que murió, y me dijo, te encargas de este avión, porque yo no puedo volar. Y me tocó heredar esto, no soy químico, obviamente. Y me tocó desarrollar desde el año 95 que nos unimos hasta el día de hoy, toda la tecnología. El RDB es el reactor dinámico vasoactivo. En el año 2014 me invitaron a venir acá a Houston a dar una charla sobre esta tecnología. Un grupo de empresarios del ámbito petrolero que estaban
interesados en conocer esto. Yo llegué en la tarde, vine por un día, 2 días, no recuerdo bien, sí, 2 días, y me montaron una planta piloto y aquí tengo 11 años ya. Luego, cuando comenzamos acá, me tocó llevar a carga el San Benito, que significa en este país, cuando tú vienes a hablar de un cambio, de hacer las cosas para mejorar. Y aquí en este país llaman a la gente que trae cosas novedosas. A mí me tocó el remoquete de el hombre del aceite de la culebra. Así me llamaron por unos meses, mientras arrancábamos a fabricar en la planta piloto. Porque íbamos a los campos donde estaban los operadores y la gente decía, no, eso no puede ser, y cosas como eso. Y me llamaban así llaman al charlatán, prácticamente. Cuando empezamos a producir y la gente empezó a ver las aplicaciones y las pruebas, resultados en campo, hubo una metamorfosis y gracias a Dios, aquí nos mantenemos. Y lo demás ya ha sido, ya como dice uno, perseverar y demostrar y saber ya que hay respeto y que hay una realidad en el mercado acá interno de este país. Eso somos nosotros en Global Química. 2 tecnologías fundamentadas propias, que son esta tecnología de mejoramiento de calidad y recuperación mejorada, que es la tecnología de la que voy a hablar, y la otra es la base de control de ácidos fuertes y corrosivos, que nos toca llevar a cabo, nos permite a nosotros asegurar el buen uso y incorporar los ácidos como materias primas. La tecnología nuestra ha pasado certificaciones de todo tipo para poder entrar al campo. Tenemos premiaciones que nos han dado internacionalmente. Ahí, ella está la del concurso IDEAS de Venezuela, del año 2004. Y las certificaciones son todas las exigencias que nos hacen acá en el mercado para los usos. Una de las certificaciones, entre todas las certificaciones que hay, una de las más destacadas es la certificación de uso de la tecnología en cordones umbilicales en las plataformas de costa afuera. Muy pocas tecnologías, muy pocos productos tienen esa certificación. Eso es una exigencia muy ruda y gracias a Dios nosotros la tenemos también. Y somos pocos en el mundo que la tienen, sobre todo la certificación de acá de este país, ¿no? Después del accidente que hubo con la plataforma BP, se puso mucho más restringido y nos tocó bailar con la más fea y bueno, ahí estamos bailando con ella, gracias a Dios. Y bueno, muchas certificaciones que nos pedían de distintos tipos, bueno, todas las hemos cumplido y por eso estamos en el mercado. Bueno, algunos retos que usted tiene mucho más amplio el panorama, muchos de ustedes, pero básicamente algunos de los retos que tiene esta etapa de la industria petrolera, la traté de resumir allí, ¿no? Y en muchas de ellas podemos jugar un papel importante para ayudar a resolver algunos problemas. El desafío, bueno, es lograr el equilibrio entre la viabilidad técnica y la económica, y sobre todo la ambiental, el impacto que tiene el RDB en la eliminación, reducción de gases. Básicamente, nuestro objetivo es, como tecnología, que ella sea aplicada lo mejor posible. El lugar mejor para ello es el fondo del pozo.
que es la tecnología RDB. Aquí está explicada. Una plataforma química que genera agentes protónicos capaces de romper enlaces y formar carbocationes, transformando irreversiblemente la estructura del crudo sin uso de diluente ni calor externo. Está basada en ciencia. Y lo que hicimos, básicamente, uno de los basamientos que transformamos. William, Adelante. se está cortando el volumen del micrófono. ¿Hiciste algún cambio ahí? No he tocado nada. Lo único que toqué fue el clip para pasar la página. Ok. Nosotros lo que hicimos fue modificar o mejorar lo que fue el aporte de George Olach, Premio Nobel de Química del 94, con lo que son los carbocationes. ¿Te podrás acercar un Y ahí poquito anda. más al micrófono? No, cómo no, ya ahora me oye mejor. Es que se está cortando, no sé qué pasó. Estaba hablando bien y de repente empezó a cortarse. No sé, no he hecho nada, no he movido nada. Bueno, entonces nosotros, el fundamento nuestro es ceder protones y crear carbocationes con la reacción con hidrocarburo. ¿Ok? Es una tecnología de bajo impacto ambiental, ok, como tal. Y también oxida los gases, los gases ácidos. Y ese cambio que logramos es irreversible y permanente. O sea, permanentemente se hace el cambio y se obtiene un nuevo crudo. Aquí está el mecanismo básicamente resumido. Nosotros, el RDB dona protones que se adhieren a puntos muy débiles en la cadena del hidrocarburo, porque allí hay un nicho de electrones acumulados, como son la oleosina, aromático, asparteno, y el aporte de los protones nuestros se ubican allí, se atraen como un imán, como si fuera un imán. Se forman los carbocationes que generan el corte de la cadena. Y la ruptura, prácticamente una ruptura selectiva, porque es donde el protón se coloca, libera el carbocatión, que rompe la cadena, los carbones, donde va en esa parte débil, donde se formó, donde se adhirió. Y luego que lo corta, ya, como ven acá, más o menos ilustrado, se rompe la cadena y permanentemente ya es una cadena nueva, más corta, y eso hace más, con ello se va las fracciones pesadas se reducen y se aligera más el crudo. Entonces eso tiene un impacto en viscosidad, falteno, parafinas, ruptura de emulsiones, bueno, una serie de cambios. Y la clave está en el fondo del pozo. Porque el RDB utiliza el fondo del pozo como especie de una cámara catalítica, la convierte prácticamente cada pozo. Porque aprovecha la energía natural del pozo, como es la presión, la temperatura y la dinámica del fluido que puede tener el pozo en el fondo, contribuyendo, o sea, se aprovecha también de lo que hace la bomba, esa agitación, esa mezcla. Y la homogenización es clave para lograr ese cambio, ¿no? Entonces todo nace desde allí abajo. Ahí es donde nosotros como fabricantes recomendamos que lo coloque. El usuario lo coloque para que logre el mayor, digamos, cambio, le saque el mayor provecho al producto, a la tecnología. Entonces allí ocurre el cambio molecular. ¿Entiendes? Ocurre el cambio molecular del crudo, y esto funciona en crudos pesados, extra pesados, livianos, medianos, en todo tipo, donde hay una fracción larga, ¿no? Pero en el caso de los livianos, que fue cuando me trajeron aquí en el año 2014, era que esta gente que me trajo, estos empresarios estaba en el yacimiento de Eagle Ford, y allí había mucha parafina, y entonces necesitaban algo que fuera efectivo, y me trajeron fue para eso. Nosotros estábamos especializados en el crudo pesado, bueno,
tuvimos que hacer unas adaptaciones y unas reformulaciones, y la plataforma nos permite eso. Pues, la plataforma tecnológica nuestra es una plataforma que prácticamente se adapta como un traje a la medida, pues, del problema. Nosotros vemos el problema y podemos hacer los ajustes necesarios para adaptar. Pero básicamente, este mecanismo que ustedes están viendo aquí es básicamente el core, el núcleo de la tecnología. Y ahí es donde nacen todos los cambios. Entonces yo para esta presentación, para no hacerlo muy largo, traje algunos, porque son demasiadas historias y yo no quiero aburrir, a mí no me gusta hablar tantas cosas, son demasiadas historias. Voy a ir a 4 historias que les voy a contar aquí muy cortas, que son las que fueron publicadas, que han sido publicadas, pues, están publicadas, están en revistas y que están validadas. Entonces vamos a empezar con la primera publicación, que es esta publicación, en cambio de activación protónica, en reservorios maduros que hay acá en Estados Unidos. Van a conseguir muy pocas experiencias en Venezuela porque, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Aunque hemos tenido alguna actividad, ha sido realmente muy marginal. Obviamente estamos en estos mercados de Canadá, Estados Unidos y es donde más vamos a ver los ejemplos que hemos tenido. Esta publicación está acá, se hizo, el documento está disponible, va a quedar disponible también acá con el señor Carlos, yo se la voy a compartir. Trata de, este caso trata de dos pozos. Vamos a hablar del pozo 1. Se llama Eloy 1. Este es un pozo que ahí están las características de cómo estaba y cómo quedó. ¿Qué hicimos y lo que ocurrió? Este es un pozo que está ubicado ahí cerca de McAllen, lo que llaman Valle Grande. Valle Grande. Y es un pozo que fue declarado por la Comisión de Ferrocarriles de acá de Texas. Fue declarado hoyo seco, un pozo seco. Y el productor me dijo, William, voy a colocar ese pozo seco que está ahí abandonado, el producto. Le digo, le empecé a preguntar, ¿por qué está seco y tal? Y me echó toda la historia, ¿no? Entonces hay un documento que aquí está, que es este que está acá de la Comisión de Ferrocarriles, donde identifican al pozo. Y ellos explican aquí claramente que es un pozo que venía. Claro, esto es un documento muy largo, ¿no? Pero voy a nomás, le puse una sola hoja allí, una sola página. En el documento ellos describen el tiempo que estuvo seco el pozo, cuánto tiempo, los 48, más de 48 meses sin producir, le venían haciendo seguimiento y el pozo no respondía y no tuvo producción hasta que lo declararon, como dice acá, certificado de hoyo seco, lo clasifican de hoyo seco. Y el pozo lo abandonaron. Como ustedes saben, muchos de ustedes, algunos no, en la Comisión de Ferrocarriles de Texas es la que administra estas licencias que le dan a la gente que toma esos pozos, que son pozos que de vieja historia, muy maduros. Son pozos que no tienen presión en cabezal, pueden producir de medio barril a menos de medio barril por día. Son pozos muy marginales, ¿no? Entonces el productor le colocó 5 galones puros de RDB al fondo del pozo y ocurrieron esos cambios que están allí, que están numerados acá. Y a la vuelta de 8 meses le hizo 2 disparos y se dieron cuenta que había vuelto el nivel de fluido. Entonces tuvo que ir a la comisión, aquí están los reportes, y tuvo que ir a la Comisión de Ferrocarriles a notificarle que el profesor está productor y ya se lo calificaron y ahora tiene que montarle un balance
porque era un pozo que estaba sin balanceo. Se recuperó tiene ese nivel, tiene el nivel de, perdón, aquí, tiene un nivel de fluido de 1500, más de 1500 pies. Creo que son cerca de 1800 pies que tiene de fluido, y son cerca de unos 37, 38 barriles. Ese es un campo donde los pozos aledaños tienen cerca de un 60-65% de corte de agua. Entonces, este es un caso interesante de este tipo de pozos que están en esa condición, en este tipo de yacimiento, ¿no? Luego tenemos en esa misma publicación caso uno de los dos casos que están reportados en ese paper que les comentaba, que ocurre aquí al sur de Houston. El otro caso que está reportado allí es un caso bastante interesante porque es un caso aquí en un campo que está a la entrada de San Antonio, Texas, que se llama Luling. Algunos lo conocen acá, deben haberlo visto en la carretera, se ve a la derecha cuando va uno de Houston a San Antonio. Bueno, ese es un campo que es muy viejo, muy maduro. Yo creo que tiene cerca de 90 años. Es un campo donde los pozos, ahí están las características del pozo, que lo que hicimos, lo pueden ir leyendo mientras yo voy echándoles el cuento. Son pozos donde los casings son una galleta, no le puedes hacer presión, nada, pues se derrumba, son muy viejos. Y hay que tratarlos con mucho cuidado. En esta ocasión, habían unos pozos, hicimos una tanda de pozos, vamos a decir, un programa de pozos habían 4 pozos. Y cuando terminamos de estimular 2 de los 4 pozos de esa zona, esos pozos producen cerca de 0, un cuarto, medio barril a un cuarto barril. Son muy marginales. No tienen presión en el cabezal, son una lagrimita, como dice uno. Entonces, ese crudo liviano. Perdón, el primer caso es de crudo pesado. Y este caso es de crudo liviano, del que les voy a hablar. Llaman aquí pesado el crudo de 19 grados aquí, el que está aquí en el sur, en Valle Grande, en Texas. En cambio, este que está acá arriba, en San Antonio, para la neta de San Antonio, es el crudo liviano. Ahí hicimos los pozos y cuando colocamos la píldora, lo que hicimos solamente fue recircular. En uno y en el segundo pozo colocamos la píldora, se colocó la píldora, mejor dicho. Y al colocar la píldora y se fue a arrancar el balancín, se dieron cuenta que la bomba estaba dañada. Entonces quedó la píldora colocada sobre el nivel de fluido de fondo y el pozo quedó stand-by hasta que repararon la bomba. Eso fue en el año 2023, julio de 2023, que inyectamos en ese pozo. En este año, ahora en julio, inicio de agosto, me llama el operador de campo y me dice: William, ¿te acuerdas del pozo que se le dañó la bomba y tal? Cuando él me va a contar esa historia, es porque él previamente me había enviado un video a mi teléfono. Me dice: ¿viste el video que te envié? Y le digo: bueno, no, a ver, ahí cuando veo, sí, estoy viendo aquí un chorro. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y entonces me echó el cuento del pozo. Mira, el pozo le hicieron finalmente, después de 2 años, le hicieron workover. Le sacaron la bomba, le hicieron las reparaciones, y cuando abrieron el pozo se vino, mira el chorro. Claro, quedé sorprendido y bueno, eso que está, es la historia que está reportada allí y las evidencias están acá a continuación. Aquí está el fluido y aquí está la presión en cabezal, se le fue a 40 PSI. 2 años cerrado, se vino así. En el pozo que inicialmente les había presentado, que es el de Valle Grande, es
Aquí fueron 8 meses porque lo colocaron en enero de este año y lo abrieron en agosto, creo que fue, de este año, y fue cuando vieron el nivel de fluido. Ese fue el primero que les comenté. Y este que está acá, que le estoy comentando, el de Lulin, fue el de fluido libre que estaban viendo allí, que ocurrió allí, y el cambio de presión del pozo. Entonces el pozo, como produjo mucho, pues estaba produciendo se vino con 42 barriles por día, teniendo, teniendo un 0.25 a 0.5 barriles por día, se vino a 42, y entonces estaba produciendo 42 barriles por día y tuvieron que cerrarlo porque se desbordó el tanque, porque ellos tienen unos tanques para esas lagrimitas que sacan normalmente, y esto se les fue más allá de lo que podían guardar y se les derramó y tuvieron que cerrar el campo. Entonces estaban con un papeleo ante la Comisión de Ferrocarriles por el fenómeno, y entonces eso es un proceso que tienen que ellos arreglar allí de documentación, porque el pozo se salió del rango que normalmente ellos tienen. Pues. Entonces hay una regla, y aquí hay regulaciones para todo. Aquí te regulan hasta la forma de caminar en esta actividad. No sé si ya lo arreglaron, deben haberlo arreglado, porque se habían tomado como ya más de 2 meses que todavía no estaban listos porque había que cambiar el tanque. Eso era un poco de cosillas que tenían que hacer ellos allí en el campo para poder activar ese pozo. Les alteró no sé, la comodidad que tenían. Y esto es lo que ocurrió allí. Este el primer caso, los primeros casos que les quiero compartir de esta primera etapa, ¿no? de los trabajos publicados. Este segundo caso es un caso interesante. Nos llegó un reto de Alberta, en Calgary, en Canadá, perdón. En Canadá, el documento ya está publicado, está disponible en mi cuenta de LinkedIn. Yo escribo artículos, he escrito varios artículos técnicos en mi perfil, y ahí están publicadas todas estas historias con más detalles, ¿no? El que quiera ver, busca mi nombre, William Jiménez, y lo va a conseguir en la red social, y ahí va a ver la disponibilidad del paper, van a ver el cuento, está echado allí, y está el documento, y pueden ver los detalles. Esto fue interesante porque era un reto, y esto ahorita tiene mucha gente activada llamándome para la distribución en Canadá, y voy con calma, no, nadie apura. Todos empujan, pero nadie apura. Entonces, es interesante porque aquí están los resultados de lo que ocurrió. Normalmente cuando los químicos se prueban en laboratorio o se llevan para validar en laboratorio, se validan en condiciones estándar, bajo unas normas STM, etcétera, etcétera. El RDB no se valida igual, lamentablemente, porque él funciona bajo presión y temperatura. No trabaja como un convencional producto. No. Entonces aquí cuando se simulan las condiciones del fondo de pozo, que son en equipos de cámaras especiales, donde tú le gradúas la temperatura, presión y la agitación, puedes lograr estos cambios, de acuerdo a lo que tienes en el fondo del pozo. En condiciones de atmosféricas normales y temperaturas normales, el producto reacciona más lentamente, pero reacciona. Y el catalizador que te ayuda a reaccionar es la agitación mecánica. Por ejemplo, si lo colocas a nivel de superficie en un oleoducto, él te va a funcionar porque la bomba ayuda a la homogenización. Pero allí no hay una temperatura elevada o variante, o no hay presiones. En este caso, en el caso de Canadá, se hicieron las condiciones y ahí están los resultados, cómo modifica la viscosidad. Es impresionante de la manera como hizo los cambios. Y eso ya nos ha ocurrido muchas veces. Nos ha ocurrido con bitúmenes que nos trajeron de México, bitúmenes en Venezuela, que van a ver algo por allí ahorita. Y normalmente ocurren esas caídas severas, así, y los mejoramientos son sobre todo de la calidad de la densidad, el API, ahí lo están viendo en el caso de Canadá.
Entonces, este paper en Canadá ha dado mucha vuelta y hay muchos teléfonos levantados y muchas notas que me están llegando y no empujen, vamos con calma. Y ahí vamos, demostrado. Y donde se probó es uno de los yacimientos. Sí, ellos tienen varias zonas donde hay el bitumen, en este caso fue Primrose, es que es el más severo, porque cuando hicimos la prueba dijeron, la vamos a dar el más severo, pero bueno, tráigalo. Tiene ya 500.000 céntimos y lo bajo a 75.000. Obviamente, cuando cambia la densidad ya se mueve, se va moviendo el crudo. Entonces, bueno, ahí va mejorando. Y obviamente esto tiene un gran impacto. Esto tiene un gran impacto en un efecto, digamos, multiplicador, vamos a llamarlo así, como un efecto dominó en muchos costos, ¿no? Reducción de costos. Bueno, sí, más o menos acá hice unas estimaciones, ¿no? Unas estimaciones no son una regla de oro, sino unas estimaciones. No estoy de acuerdo. Pueden ver ahí, leer algunas de las oportunidades que ofrecen este tipo de bitúmenes que son tan fuertes. Por eso que les decía al principio que este es un producto, una tecnología, mejor dicho, porque de la tecnología se hacen varios productos, que actúa sobre los distintos tipos de crudo, ¿no? Nosotros, cuando hacemos la validación en este caso de Canadá, que hicimos los resultados, los comparamos con los trabajos que hemos hecho en Campo Boscán y en El Salto, en el oriente del país, con los crudos. Y ahí hacemos las comparaciones y vemos que siempre es lo mismo, siempre hay una tendencia, una tendencia donde él se comporta, tiene un impacto muy profundo en esos crudos. Por eso es que a veces alguien nos llamó, mire, ustedes son una gente disruptiva, sí, somos disruptivos. Vamos como dice uno, andando siempre, sin retroceder. Siempre vamos hacia adelante y demostrando cada vez más, ¿no? Bueno, luego de que vimos Canadá, vamos ahora a ver el caso de... Ah, este es otro de los... Este es un caso interesante porque en una ocasión alguien nos preguntó, y este paper está publicado también, un nuevo paper que está reciente, vamos a llamarlo así. Es una experiencia muy simpática, vamos a decirlo así, muy simpática porque se trata de que un productor de allí mismo, de la zona de Valle Grande, tenía esta situación que está aquí descrita. La pueden leer allí con calma, descrita, ¿no? Pero se las voy a narrar por un lado. Él un día me llama y me dice, mira, William, este año, eso fue en enero de este año. Él me dice, mira, William, tengo unos 160 barriles metidos en un tanque aquí de crudo pesado, 19, creo que por aquí está el dato, 19.6 grados AP. Y le digo yo, bueno, pero es un pesado liviano. Me dice, bueno, sí, pero aquí le llamamos pesado. Ok, está bien. Me dice, ¿qué problema tiene? Me dice, quiero vender la carga, pero no la puedo vender porque está muy emulsionado, tiene mucha agua. Y coño, quiero usar el RDB para que me le saque el agua. Le digo yo, bueno, lo puedes usar, le explico cómo lo debe usar y le digo, la clave va a ser la bomba de recirculación. Ok, está bien. Cuando el tipo arrancó y colocó, creo que le colocó 10 galones, que más o menos, perdón, esos 10 galones equivalen como a esos 1.400, a esos ppm, muy bajo ppm. Entonces,
él viene y le coloca eso y le digo, recircúlalo. Él me dice, concha, le tengo un problema. Digo, ¿cuál es? Se me rompió la bomba. Ah, carajo. Y el RDB ya está metido y yo no lo voy a perder. Y yo, ay, entonces, ¿qué va? No, déjame resolver. Ay, Dios. Yo no sé si quitar no, aquí no está la foto. El tipo viene, ya va, déjeme, porque esto es cómico. Ah, bueno, déjeme buscarlo aquí. En el paper está. El, el carajo me manda esta foto. Le digo yo, ¿qué vas a hacer eso? No, le voy a meter al tanque esto. Y yo, ¡ala! No, no, es que no tengo forma de mezclarlo. Bueno, haz lo que puedas, pero eso no te va a rendir. Pues lo hizo hasta que él se cansó y metió por la parte de arriba del tanque, bueno, improvisadamente. Y lo dejó allí los 160 barriles. Esos 160 barriles vivieron reservados allí o metidos allí 157 días y atravesaron, bueno, transitaron, mejor dicho, el final del invierno, la primavera y el verano. O sea, tres temporadas. Y a lo largo de eso, él le fue colocando mayor volumen de barriles adicionales. Aquí, como está indicado aquí, aquí tienen los barriles que le fue adicionando y al final llegó a 250 barriles. Luego, en el tanque, ¿no? Luego un día, él me llama ese como agitado, ¿no? Y le digo yo, ¿qué le pasa? Entonces él me dice, que tengo aquí a la gente que viene a comprar el petróleo. No sé si muchos de ustedes saben que aquí en Estados Unidos, aquí en esta zona, pues no hay oleoductos como teníamos allá en Lagunilla. La gente pues conectaba los pozos y se iban a una estación de flujo. Aquí el comprador va y te ordeña la estación de flujo que la tienes al lado de los pozos. Te ordeña los tanques y se los lleva. Esto es puro camiones cisterna. Entonces, tengo aquí al comprador y me acaba de decir algo que estoy aquí, no puede ser. Digo, ¿y qué no puede ser? Me dice, bueno, resulta que le hicieron la medición a la carga que van a llevarse. Hicieron con el laboratorio que ellos cargan ahí, una centrifugadora y otro equipo que tienen allí, le hicieron un análisis al crudo y el crudo no tiene nada de agua. ¿Cómo? No, nada, William. Y estamos viendo el tanque y el tanque no tiene el colchón de parafina que había, se la comió el RDB. Y cáete para atrás, 25 grados API. Oh, carajo, le dije yo. Ese es el trabajo que están viendo allí reportado. Y esto confirmó una conversación que hace mucho tiempo, estoy hablando años antes de llegar acá a los Estados Unidos, nosotros le explicábamos a un productor, a un operador en México, y nosotros le decíamos, si en un tanquero, él me preguntaba, mira, ¿qué pasa con el RDB en un barco? Le digo, bueno, si va cargado y hay unas condiciones de temperatura y presión dentro de ese tanque, no sé cuáles son las condiciones en que viaja el tanquero, esos son catalizadores de su reacción y puede ir reaccionando y puedes mandar un API de aquí que te va a llegar quizás movido un poquitico más allá arriba, más arribita cuando llegue al destino. Si pasa 20, 30 días navegando y las temperaturas son XY, ¿no? ¿Tú crees, Yosita? Bueno, eso nos llevó a nosotros, a raíz de eso, a hacer pruebas en la Universidad de UCB, perdón, en Caracas, en el laboratorio de físico-químico de los hidrocarburos, y ellos demostraron de que en el tiempo el API sube y corrieron 5 veces la prueba para validarla y se dieron cuenta que sí, él sube el API y la viscosidad se reduce o se mantiene baja. Entonces, en el campo, este caso que les estoy presentando aquí, que ocurrió en Valle Grande, Texas, confirmaba
esa primera hipótesis o teoría que nosotros argumentábamos, los resultados también que los dio la UCB se comprobaron aquí. Y es por eso que en el trabajo que se presentó el paper, nosotros ponemos aquí lo que fue el laboratorio. Este es lo que dice el laboratorio acá, es el trabajo que presentó la UCB y lo que ocurrió aquí en Texas. Claro, en UCB nosotros utilizamos crudo del campo El Salto, que está en oriente de Venezuela, que es mucho más pesado. Tiene otras características, pero como se nos dio esta oportunidad de demostrarlo en campo, utilizamos lo que se nos dio. Y ahí lo vimos, y ahí vimos el efecto. Entonces, yo tengo acá para compartirles los videos de todo. Aquí tienen el crudo, cómo estaba cuando se le dañó la bomba y el señor estaba tratando de mezclarlo y pobrecito. Y este que está acá es el crudo ya después de 7 meses, 8 meses. El crudo está, como ve, cambió el color, está liviano. Y acá está el proceso de carga cuando se llevaron la carga, porque, y este que están acá, este es el certificado que emite el comprador, donde le explica que son 25 grados API, los 19.9 que venía a buscar. El chofer tuvo que llamar vamos a decir, al jefe, pues al dueño de la compañía compradora y decirle, mira, yo vine por 160 barriles y me estoy llevando 200 y tanto porque los API de esto cambiaron y el agua, miren, se fue a 0.1 cuando tiene un promedio de 11. Entonces, el señor estaba asombrado y bueno, ahí está. Salió, gracias a Dios salió bien y quedó esa grata experiencia y eso fue lo que reportamos al trabajo de investigación que hicimos. Lo pueden apreciar mejor con la evidencia. Muy bien. Vamos al cuarto y último caso, que es Campo Boscán. En el crudo Boscán, que este paper fue aceptado y no lo han publicado porque ellos lo publican, la revista lo publica trimestralmente. Me imagino que la semana que viene debe aparecer, asumo yo. Este es interesante porque combinamos una prueba de núcleo con un análisis en Corelab y el laboratorio, perdón, Corelab es Canadá. Y entonces los resultados los resumimos para unirlos y aquí tienen lo que hace en el caso de prueba de núcleo Impelus, en lo que hace el RDB en crudo de 9.6 grados que teníamos disponible. Y ahí pueden ver los cambios, lo que reportó Impelus en su informe. Este fue un trabajo hecho para una empresa que la trabajó con nosotros y ellos vieron estos gratos resultados. Y como les había hablado, es el mismo principio basado en este premio Nobel del año 94 en química, donde nosotros nos fuimos muy arriba de lo que él dio la pauta y nosotros estábamos un poquito más arriba de lo que él hizo, pues nosotros sí estabilizamos los carbocationes. Entonces, los protones nuestros trabajan de esta forma. En el caso de los núcleos de la recuperación mejorada, nosotros no somos, una de las certificaciones que hicimos 2, era para demostrar que no somos un surfactante, no corriente convencional. Nosotros no nos metemos, el RDB no se mezcla, no es miscible en agua, no tiene nada que ver con el agua. Y él trabaja cambiando molecularmente el crudo y sacando, facilitar su fluido de que salga, cambiándole la estructura al hidrocarburo. Entonces, a lo mejor es algo novedoso, o vamos a decir que no es lo que está habitualmente la gente acostumbrado, pero así trabaja, pues va al crudo, lo transforma y aquí están los resultados
finales que ellos estaban dando en la Universidad de Zulia, y al cambiar la estructura fluye mejor. Una de las cosas que nosotros apuntamos siempre es a eliminar todos los depósitos orgánicos que están en el poro de la roca. Porque si, como él lo modifica, lo va a limpiar y recuperamos la permeabilidad de la roca. O sea, la sube rápidamente y se ve en los incrementos de producción. Y eso fue lo que más o menos pasó aquí en estos resultados, donde nos dio una recuperación de 15% de la roca, del crudo Boscan en la roca de ellos. Entonces, como digamos, normalmente como el RDB aprovecha esa temperatura y alta presión que hay en la roca, facilita más la reacción protónica del RDB. Los protones trabajan mejor y se produce un cambio completo en el hidrocarburo, y eso facilita su salida en este tipo de crudos pesados, ¿no? Cuando nosotros vamos al campo, le recomendamos siempre al operador que la inyección sea muy baja, muy lenta, que no apriete, que no empuje muy rápido, sino lentamente, para que él vaya penetrando y vaya barriendo todo lo que son los depósitos orgánicos y pueda haber tiempo de reacción. Cuando nosotros lo colocamos, primero inicialmente recirculamos. El procedimiento es así: se prepara la píldora en superficie, se lanza, se coloca, se inyecta anular, se coloca sobre el nivel de fluido de fondo. Inmediatamente se recircula para cambiar todo el sistema interno del pozo. Se homogeniza con el nivel de fluido de fondo. Una vez que se haya homogenizado 100% con el fluido de fondo en un periodo de 24 horas y no menos de 12 horas, entonces viene la inyección a formación muy lentamente. Y siempre recomendamos que le den el mayor tiempo posible, no menos de 3 días, que esté trabajando dentro de la roca, porque allí eso es espectacular. Nosotros hicimos mucho y eran pozos de 80, 90 años que nunca le habían dado un cariño, nunca le habían hecho un cariño, un gesto de amor a esos pobres pozos. Y eran pozos de 9, 8 barriles por día, y verán pozos que se venían casi 160, 140 barriles por día, se estabilizaban finalmente unos 70, 80 barriles por día. Y yo decía, los mexicanos nos decían, wow, esto trabaja así, pero haciéndolo de esta manera. Hay algunos que lo malutilizan cuando están solos y después llaman, mira, es que hice esto. Le digo, no, es que no debes hacerlo así, tienes que ponerlo de esta manera. Y es cuando corrigen las fallas que han tenido. Entonces, este es el caso Boscan, que se los estoy presentando aquí, pero que va a ser publicado quizá la semana que viene, y una vez que salga van a tener los detalles. Aquí está un resumen de lo que fue el trabajo, ¿no? Aquí está el documento de aprobación del paper, que se los comparto para que vean que tiene ya la publicación aprobada. Y así tengo una cola de trabajos, pero es que son demasiados, señores. Yo no sé cómo voy en tiempo, no sé si la falla de sonido nos Está bien, está bien. La falla se arregló, William. La falla se arregló, tenías algo por ahí, estaba pasando, no sé. Bueno, lo único que hice fue ponerme los perolitos y hablar por aquí. No, pero la falla se arregló después sin problema, en el medio. Sigue, Ahora, sigue. No sé, bueno, yo hasta aquí era lo que venía a presentar, porque las experiencias de campo. Voy a hablarles un poquito de gases, pero quiero decirles algo aquí en este punto. Esta flechita que tengo acá es un hipervínculo, pero si ustedes me lo permiten, más adelante cuando termine, yo me vengo para acá, porque no los quiero aburrir, no me gusta aburrir a la gente. Pero es que son tantos casos de pozos, tantas experiencias, que las tiré para allá, para el backup. Entonces voy acá, sigo acá con los gases. Vamos a hablar del efecto del impacto del RDB en el H2S y en el CO2.
Los mecanismos de acción son básicamente, mientras ustedes leen, son básicamente dos. Cuando hacemos contacto con el crudo y cuando colocamos el, ¿cómo se dice? Un atomizador que nos permita tocar el gas, vamos a llamarlo así, un spray que abre y cierra, no es continuo, sino abre y cierra, tiene su graduación, ¿no? Entonces él se lleva, es impresionante cuando usted tiene el gas y cómo cambia rápidamente el olor en el ambiente una vez que lo mezcla con el RDB. Y lo produce por eso, porque causa un efecto de oxidación y un efecto de protonación que también está involucrado porque se libera el gas y al hacer el contacto entra la oxidación. Es como si fueran dos métodos complementarios. O sea, cuando hay la protonación que vas liberando el gas dentro del crudo, entonces entra el contacto al hacer contacto con el gas, entonces el gas lo oxida y prácticamente lo cambia en un compuesto inerte, más inerte, que ya no tiene esa agresividad que tiene. Igual ocurrió con el CO2, se convierte en bicarbonatos y en agua. O sea, es algo que nos empezamos a dar cuenta hace mucho tiempo y cuando llegamos aquí a este país, yo lo comentaba al grupo de gente que estaba a mi alrededor en ese momento y la gente me decía, wow, aquí viene el hombre del aceite de la culebra de nuevo. Y le decía, bueno, vamos a hacer una apuesta, le digo yo. Me dice, yo le apuesto a ustedes que ese gas desaparece, el H2S. Bueno, aceptaron la apuesta. Entonces le digo, ¿y qué apostamos? Le digo yo. Entonces vino uno de ellos y me dijo, una botella de Dom Perignon. Ok, una botella de Dom Perignon. Está bien, vamos a hacer. Fuimos al proveedor, improvisamos dentro de la planta un espacio y buscamos un método de cómo hacerlo. Se nos ocurrió, nos llamaba MacGyver, pues. Yo le digo al proveedor del gas, le digo, deme una bombona y entonces venden unos cilindros para pruebas y el cilindro tenía 200 ppm de concentración de H2S. Entonces me dio otra botella de metal vacía que la utilizamos y le adaptamos un sensor y a la botella le colocamos adentro unas metras, unas canicas, pues metras como decimos en Venezuela, y colocamos el producto adentro, un nivel de fluido, una botella de 1 litro, le colocamos un nivel de fluido dentro ahí estaba la metra. Y llenamos el resto de gas con el equipo, ¿no? Como pudimos, le pasamos, inyectamos el gas y lo tuvimos completo. Le voy a presentar al Dom Perignon. Ahí está el Dom Perignon y cómo me lo gané. Ahí pueden ver lo que pasó. Cuando prenda la luz es cuando dice se fue el gas. Ahí no hay gas. Mató el H2S. Guardé la foto del Dom Perignon del momento y el momento que me dieron la botella. Vámonos. Les gané la apuesta. Ahí está la bomba, ahí está el cilindro que les comentaba. Dentro de ese cilindro que hacíamos nosotros. Cuando inyectábamos el gas, hacíamos como una coctelera, de manera que el líquido salpicara el gas que estaba arriba por un periodo de tiempo de 2, 3, 4 minutos, y luego metíamos lo que quedaba de gas adentro, lo metíamos al sensor para que nos leyera si había H2S o no había. Ese es el resultado del sensor. Entonces el sensor cuando activa la alarma arriba, que se ve la luz, aquí enciende, te está indicando de que no hay H2S. Obviamente ese día, cuando se lo demostramos, que lo traíamos de Venezuela y lo demostramos aquí, obviamente para mí fue una emoción, ¿no?
de haberlo logrado. Ahí está. Discúlpeme por el Don Periñón. Luego, luego nos fuimos al campo. Vamos a ver si esto es verdad que ocurrió ahí en el laboratorio. Vámonos, vaya. Ya teníamos la evidencia. Y aquí está lo que pasó en el primer pozo que nos dieron, que era un pozo con levantamiento de gas lift. Y obviamente metimos el RDB por el gas lift, por las válvulas, y en la altura de la válvula, obviamente no estábamos llegando al fondo del pozo, porque no había forma. Entonces, los señores con mucha cautela no nos dejaron inyectar por aquí, sino por este lado. Obviamente hubo un tratamiento parcial, o sea, no llegamos 100% al hidrocarburo. No tocábamos el petróleo totalmente. Sin embargo, hubo estos cambios y hay una estación donde llegaban otras corrientes de otros pozos en la tubería que alimentaban el gas de un equipo compresor. Entonces, obviamente, allí habían unas concentraciones altísimas y también las redujo. Por efecto de este solo pozo, que aquí está el nombre, y borré el nombre de la empresa, pero ahí está el nombre del pozo. Esto fue acá en Eagle Ford. En la zona, este pozo está ubicado en la zona que está entre Corpus Christi y San Antonio. ¿Ok? Ahí tienen los resultados. Ya esto es a nivel de campo. Y ellos dijeron, wow, esto se puede, sí, pero siempre abajo. Hay otros que lo han tratado de colocar en una especie de envase para que el gas pase y siga el camino. Y le digo, no lo he probado así, pero no creo que sea lo mejor porque no le da tiempo de contacto. En cambio, allá abajo, si lo colocamos abajo, nos llevamos desde abajo el problema, lo desaparecemos. Entonces, lo mejor es colocarlo allá abajo. A menos que, entonces, ha habido donde hay esas opciones, pues, para empezar, pero tienen una solución adicional a lo que ya existe convencional en el mercado. Y este producto no deja ningún residuo, nada. Todo eso se va al hidrocarburo y se va al gas. Listo. Se va al gas, digo, el gas, en el sentido de que le quita la acidez y la concentración que tiene. Bueno, entonces luego vino otra prueba. Este sí fue una prueba más organizada que se realizó en la Columbia Británica en Canadá. Y ahí lo ven el RDB actuando en su esplendor, porque ahí sí era directamente cómo podíamos hacerlo. Y ahí ven los resultados. Ahí utilizamos un atomizador de una marca y que está acá reportada, y el impacto que fue, como lo ven allí, tremendo. ¿Te falta mucho, Luis? William. No, ya estoy, con esto me despido. Ah, no, perdón, me falta más una y se las pongo. Paso rápido esta lámina para que no aburrirlos más y tengo que ir a lo que me preguntarían todos. ¿Qué pasa con la refinación? Bueno, pasa esto. Si tratas el petróleo en el pozo, si tratas el petróleo en el pozo y el petróleo llega a la refinería, lo que hicimos aquí fue una simulación de destilación para ver qué pasaba, y aquí el protagonista es el crudo Boscán y el crudo Puerto Escondido, dos crudos pesados. ¿Ok? Y pasa esto. Este es Campo Boscán. Ojo, repito, pozos tratados, inyectados con RDB, y cuando llega a la destilación, las temperaturas que se someten, y esto es lo que ocurre con ese petróleo aditivado.
¿Ok? Paso a la otra lámina, que es el otro crudo. La muestra que nos pidieron, nosotros la mandamos y nos pasaron el reporte de resultados. Bueno, esto era lo que les quería hablar de nuestra tecnología. Hasta aquí es la parte de casos que quería compartir con ustedes y este es el final. Hemos llegado al final de la presentación. Pero cierro con un pensamiento respecto a lo que, citando a Arthur Clarke, en cuanto a lo que es la tecnología, ¿no? Y cómo nosotros no hacemos magia, simplemente combinamos todo eso, protones, modelos multiescala, control electrónico, etc. Obviamente detrás de todo esto hay un poco de mecánica cuántica, porque hay superposiciones, hay efecto túnel, etcétera, pero me concentré básicamente en esto que tenemos, que es tangible y ahorita estamos bastante complicados de requerimiento. Bueno, aquí estamos. Estos somos y muchas gracias por el tiempo que me permitieron estar acá compartiendo esta historia. Voy a abrir la cámara, William, ya. ¿Quito la presentación? Sí, la puedes quitar. Ok. Puedo abrir la cámara y, bueno, el problema de sonido se arregló solo. Yo creo que William le aplicó RDB al cable. No. Lo que iba a decir, que RDB pareciera como la aspirina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes protones, cualquier William, cosa puede pasar. William, creo que la primera pregunta está bastante contestada porque dice en qué consiste el proceso. Se inyecta un compuesto en el fondo del pozo y allí ocurre la transformación. ¿Qué reacción ocurre? Protonación. ¿Ah? Porque una reacción de protonación. Ok. Protones. Entonces, la siguiente pregunta. 11:33, Eduardo. Sí, yo sé. Muy interesante. Los dos resultados presentados sugieren una velocidad de reacción muy lenta. La aplicación comercial intensiva requeriría acelerar sustancialmente la reacción. Se ha evaluado el efecto de aumentar la temperatura y o la presión del yacimiento para acelerarla 10x veces o más. Sí, se ha hecho en tres. A ver, vamos primero. Normalmente los yacimientos tienen sus condiciones. Y donde hemos entrado, en Canadá, aquí y en cualquier parte del mundo donde nos ha tocado, siempre la reacción es rápida. Es decir, tú inyectas, haces la recirculación, haces la estimulación, haces lo que vas a hacer y pum, y ahí los cambios. No tienes que esperar mucho dependiendo de la profundidad del pozo, ¿no? Eso es rápido, lo ves muy rápido. Pero se ha combinado con vapor. Por ejemplo, solamente para manera de ejemplo. En el caso de Venezuela, en el año 2006 yo salí emollejado para México porque en ITV hicieron una prueba y aquello fue muy grande el resultado y me dijeron que el producto iba a ser declarado un producto de la nación y ustedes deben saber que me fui a dar a México de la carrera y me fui para el coche. Entonces ellos se dieron cuenta que, porque yo les dije, metan el RDB y luego meten el vapor. Y cuando lo hicieron así, ¡pum! Lo mismo le pasó a los chinos, se llevaron un poco de producto para allá y vinieron a dar aquí, mira, se me vinieron los pozos, se desbordaron, acelera mucho y la recuperación es mayor. Y aquí en Texas utilizaron una tecnología que se llama Blackbeard, la pueden buscar en internet, que es donde el vapor lo induce como
como el escape de un cohete, meten la candela y abajo generan el vapor, eso transforma también el crudo completamente. Entonces sí lo acelera, pero no tienes que, si tienes la infraestructura, úsala, pero si no la tienes, no la inviertas, porque el RDB te puede ayudar. Es un producto químico que se bombea desde superficie forzado, ball heading, o hay que bajar una tubería para bombearlo a cierta profundidad. ¿Se bombea en el pozo por baches dentro de un pozo o se tiene que bombear de forma continua? ¿Puedes hablar de volúmenes en barriles? Ya va, aquí hay como 3 preguntas en una. Así es. Vamos por la primera. Si es un tratamiento que vas a hacerlo por primera vez, el productor tiene 2 o 3 opciones. Vamos a la primera. Lo puedes recircular solamente como el caso del Lulin, que nada más lo recircularon. 1. 2, puedes recircularlo y si tiene muy baja presión, déjalo que se vaya permeando porque son pozos que son muy delicados por el casing. Esto estoy hablando para ir a la formación. Y 3, es recircularlo y bombearlo a la formación. Esos son en el caso de que vas a meterte a la formación. Vamos ahora al tratamiento continuo. Para el tratamiento continuo haces primero la recirculación, o sea, colocas la píldora por el espacio anular, normal. Eso no tienes que traer camiones ni nada, eso sencillamente se deja caer por el espacio anular. Y lo recirculas con el mismo balancín o la bomba electrosumergible, lo que tengas que lo puedas recircular. Después que lo recirculas, ¿verdad? O lo estimulas o no lo estimulas. Si tienes un problema de parafina continua, que se te forma parafina continua o asfalteno continuo, o de alta viscosidad que se te viene rápida la viscosidad, tienes que colocarle una bomba dosificadora y se colocan los ppm que va a inyectar continuamente. Eso va a depender entonces de la curva de tratamiento donde vamos a optimizar la parte económica y la parte del el tratamiento y la parte económica para que haya un punto de equilibrio donde llega, ok, aquí tengo mi punto y mantienes control de la viscosidad, tumbas las presiones que obviamente eso causa, eliminas la parafina y eliminas el asfalteno. Puedes hablar de volúmenes en barriles, era la última parte. Eso va a depender, eso no tiene un estándar, eso no es lineal, porque el RDB obviamente como son protones y reacciones que dependen de que los catalizadores de su reacción se mantengan como son la presión, temperatura y la dinámica, puedes utilizar muy poco. Para darle un ejemplo gráfico a la persona que hizo la pregunta. Cuando nosotros comenzamos aquí, que empezaban a tratar los crudos, en Eagle Ford, todos esos pozos con volúmenes de parafina y en otros campos también, Permian, ese tipo de cosas. Ellos utilizaban, pero al principio utilizaban un volumen alto. Entonces, cuando les dije, mira, no se vuelvan locos, vayan bajando y van a llegar a un momento en que las presiones y temperaturas del fondo de pozo te van a ayudar. Obviamente, cuando empezaron estaban sobre 2.500 ppm. No, eso es demasiado. Vente para abajo. Y ese era crudo liviano. Terminaron más o menos en una media de 800 ppm para 800, 900 ppm. Más o menos por ahí andaban. Para volúmenes de 300 a 400 barriles por día. Es relativo, no es un número lineal, es lo que quiero transmitir. Adelante. Mira, te dicen, ¿el precio del producto justifica su aplicación económica? Sí, claro, depende porque de dónde lo vayas a usar y cómo lo vayas a usar, porque hay también casos, y aquí viene el otro tipo, hay pozos como los que les describí de Lulin, que son pozos que económicamente no resisten un tratamiento continuo, porque son pozos muy de bajo barril. Entonces ahí lo que trabajas es por baches. O sea, vienes hoy, le colocas X cantidad de galones y vuelves otra vez en un periodo de tiempo. Lo importante es que no se te formen los acumulados orgánicos. Existen varios campos en aguas someras en México que tienen 10 grados y 12 grados API y para moverlo los mezclan con crudo ligero marino, 36 grados API, para lograr un producto comercial de 18 grados API.
Es como mezclar leche con agua para venderlo al precio de agua filtrada. Entendí por los casos de aplicación que esta tecnología es exitosa en pozos en tierra. ¿Pudiera haber alguna diferencia con crudos marinos que además requieren moverse en ductos de hasta 200 kilómetros de longitud? Muerte la risa. Mire, uno de los retos que nos pusieron a nosotros cuando nos certificaron para las plataformas, para el uso en cordones umbilicales, fue precisamente un oleoducto que estaba taponado por orgánico, que venía de una plataforma frente a Luisiana, ahí en la parte de Luisiana, y fue tan exitoso que nos quedamos inyectando la plataforma por 3 años. La mayoría de los pozos que están en el Golfo producen unos, mayoría asfaltenos, otros muy pocos, pero producen parafina, y ahí se utiliza con inyección continua. Les voy a contar una pequeña anécdota. Son muchas, pero una nada más. En una oportunidad nos dieron 6 pozos, o sea, había una plataforma no recuerdo si eran 4 o 6 pozos, y cuando arrancó la prueba, todos los pozos le hicieron guaya fina, los limpiaron, y nos dieron uno, y esa guaya fina tenían que repetirla eran pozos de más o menos entre 400 y 500 barriles, no me acuerdo diario, cada pozo, y entonces ellos tenían que cada 45 o 50 días volver a hacer guaya fina porque se iba cerrando el tubo, la tubería por la acumulación de orgánicos. Entonces, el único pozo que no repitió por 4 o 5 meses continuos de producción lineal fue el nuestro, que tenía inyección continua. Pero el problema siempre que hay en estos casos exitosos es cuando se pisan callos. Entonces, se pisan callos porque siempre hay interés. Entonces, a veces hemos vivido mucho en este país, lamentablemente, casos así, nos ha tocado. Y para responderle más concretamente al señor de ese tipo de pozo, si el pozo tiene una buena temperatura abajo y tiene una buena movilidad desde el punto de vista tiene buena presión en el fondo del pozo, sí se puede transportar 200 o más. Nosotros hicimos un oleoducto en Chad, en África, el país de Chad. Hicimos 100 kilómetros de tubería de crudo liviano, y lo que querían era asegurarse de que no se formara la parafina. Nosotros, desde que metimos en el pozo, todo desapareció. El problema que tuvieron en Chad fue que los tanques se desbordaron de agua, porque este es un potente rompedor de emulsión. William, excelente presentación. ¿Cuál es la concentración en ppm para mejorar el crudo y el tiempo de residencia que hay que darle para que el RDD actúe? El RDB actúa si es inyección continua. El fondo del pozo actúa de una vez. El tiempo de residencia en el yacimiento, nosotros sugerimos que no sea menor a 3 días. ¿Ok? Después que lo inyectaste y lo dejaste allí para que reaccione bien y lo aproveches bien. Si el pozo está abandonado y no te importa dejarlo ahí un mes, no, mejor, mucho mejor. Los ppm no es un estándar, son relativos. Siempre va a depender de cada pozo. Cada pozo es como, y me disculpan que haga la analogía con los pacientes, porque en mi cabeza está el otro proyecto de pacientes. Cada paciente es distinto. Nadie reacciona igual al mismo tratamiento. ¿Se cuantificó el volumen adicional de crudo producido por él o los pozos atribuible al tratamiento? ¿Cuál es el costo del tratamiento? Por ejemplo, espérate porque me acaban de mover esto, en dólares por barril producido adicional. Bueno, es lo mismo que me preguntamos anteriormente, va a depender de la condición del pozo, de la cantidad. Sí, se quedó esto mudo. Bueno, el costo, repito, el costo no es lineal, va a depender siempre de las características de producción del pozo, de las características mismas del pozo. La cantidad de barriles adicionales siempre se miden porque lo miden los dueños del campo, de los campos petroleros,
Los productores son los que lo miden y ellos siempre reportan, son variables, no es la misma cantidad, en todos varían, pero siempre hay un aumento. Yo creo que el aumento más bajo que nosotros, no sé si son tantos, a ver si me acuerdo de uno muy bajo que haya sido, vamos a suponer que le haya aumentado un 30%, yo creo que eso es lo más bajo, 25, 20, 30% de producción adicional, pero sin, con temor a equivocarme, ¿no? Pero más o menos eso es lo más bajo que creo que hemos logrado aumentar. William, pero creo que lo que te están preguntando es el rango del costo del tratamiento por barril What, adicional what, producido. no, el rango no puedo determinarlo porque son variables, depende del volumen que utilicen, porque hay pozos que pueden producir poco y le echan, a ver, hay pozos que pueden echarle poco producto y reaccionan mucho, porque la condición abajo es distinto. Entonces el costo por barril es mucho más bajo. Y hay pozos que produces que puedes echarle más producto y la producción aumenta, pero es más forzado porque la condición es diferente. Por eso es que siempre repito, no es lineal. El resultado no es lineal. ¿Cuál es el radio de alcance del tratamiento? Ay, ¿de qué me estará hablando? ¿Del yacimiento? ¿Del radio de penetración? No sé de qué me... Si es eso, si es el radio de penetración, depende de cómo lo que se planifique para inyectar, el volumen, eso es relativo. Si me está hablando del radio de efecto del tratamiento, si tú estás colocando eso en los pozos, se te va el radio de eficacia, se te va a trasladar a los oleoductos, a las estaciones de flujo, a los separadores donde se forman depósitos orgánicos. Depende, no sé, no entiendo la pregunta, pero más o menos lo que puedo responderle entendiendo por la palabra radio, ¿no? No te preocupes, que si tiene duda, él pedirá la palabra y te lo dirá. Okay. Mira, ¿dónde se prepara el RDB? ¿En una planta? ¿Cómo se transporta? ¿Es un líquido? Usted habla de pastillas. ¿Cuál es la diferencia? No, yo no de píldora. Lo que pasa es que en el arroz petrolero nosotros utilizamos la palabra píldora. Se mete una píldora, es un tratamiento donde mezclas. Nosotros normalmente para bajarle los costos a los productores de acá de la zona de pozos marginales, siempre les decimos, mire, agarre crudo del mismo pozo y colóquele tanto por ciento de RDB, que es menos del volumen de la píldora, y lo demás es petróleo de usted mismo. Y eso se transforma en RDB y es el que va a meter. No puede ser. Y cuando lo mete dice, wow, esto funciona. Ahí está. Depende. ¿Y dónde se fabrica? Aquí en Texas, aquí en Humboldt, Texas. ¿Y cómo se transporta? Porque se basa en totes. Nosotros utilizamos mucho el tote de 330, de 330 galones. Ok. Uh-huh. ¿Plástico o metal, William? En tierra, plástico. En el mar exigen acero. ¿Es el tratamiento un surfactante? ¿Tiene punto crítico de hasta dónde usarlo? Bueno, creo que durante la presentación mencioné que nos tocó hacer 2 certificaciones para comprobar que no era un surfactante. Y punto crítico se degrada a más de 800 Fahrenheit. El crudo pesado marino de aguas someras en México lo sacan con recuperación secundaria por inyección de agua desde el principio. ¿Cómo afectaría este método con respecto a esta tecnología? Bueno, el RDB no es miscible en agua. Entonces, el gran problema que vas a tener si lo inyectas en el pozo, uno, es que el agua puede evitar de alguna manera que te conectes al hidrocarburo, al RDB, ¿no? Si te vienes por el donde lo inyectan, el agua, ahí sí puedes sacarle provecho a la recuperación mejorada, porque el RDB va a arrastrar más petróleo. Ok. ¿Existe una
¿Existe una hidratación química en el proceso para explicar la reducción del agua? Repítame de nuevo, ¿cómo? ¿Existe una hidratación química en el proceso para explicar la reducción del agua? Nosotros no, en nuestro proceso no hay agua. Lo que hacemos es que el RDB en esa aceleración de reacción que tiene, como es un producto reactivo, son una tecnología reactiva, al romper la emulsión se libera el agua. Liberamos el agua que está entrampada en la emulsión. Se queda mucha agua libre, demasiada agua libre. Mire, les voy a contar aquí, pero no les voy a presentar porque ya la presentación terminó, pero en el backup, nosotros tuvimos un problema interesante que ocurrió en Bakersfield, California, ahí en el Valle de San Joaquín. El problema fue que cuando inyectamos el pozo desbordó el agua de la estación de flujo, porque rompe la emulsión, pero se disminuye el agua en el contenido del hidrocarburo porque rompe la emulsión. Eso es lo que expliqué durante la presentación. Ok, hay una última pregunta, William, antes de pasar al derecho de palabra. ¿Qué composición química tiene el RBD? ¿Alguna familia de compuestos químicos específica? Si no lo has patentado, olvídate de la pregunta. Una de las cosas que tenemos son el aseguramiento de las patentes en varios países. Lo primero con que contamos. Y segundo es que nosotros creamos nuestras materias primas a partir de productos químicos que existen. Nosotros lo que hacemos es transformarlos y generamos una materia prima distinta a lo que es convencional. Ok. Bueno, mira, William, con esto finalizan las preguntas del chat. Entonces vamos a dar el derecho de palabra por 1 minuto y quien necesite más de 1 minuto tiene dos opciones. O se vuelve a anotar en el derecho de palabra o se espera la sobremesa. Entonces tiene el derecho de palabra Francisco. Adelante, Francisco, 1 minuto. Buenos días, William. Una tremenda Saludos. presentación, muy interesante. Gracias. Y vamos a poner en contacto para entender mejor la tecnología. Muy bien. Mira, algo que me llamó mucho la atención, además de todo lo demás, es cómo funciona con el H2S, porque entiendo que el RDB rompe la molécula, las fracciones más pesadas y se vuelve más liviano. Pero ¿qué tiene que ver con el H2S? ¿Cómo hace para reducir el H2S? Y si se hace, ¿cómo se tratarían los pozos de H2S? ¿Sería forzamiento en forma esporádico? ¿Se bombea esporádicamente y cuando vuelve a subir el H2S se vuelve otra vez a forzar? ¿Cuál sería tu recomendación? Cuando apliqué la lámina del Dom Perignon, yo les comentaba a ustedes que él tenía dos maneras de trabajar sobre los gases, porque lo mismo hace sobre el CO2 también, que es que cuando él hace el contacto con el gas, ¿verdad? Lo oxida, lo cambia, lo transforma desde el punto de vista de contacto. Y desde el punto de vista de, digamos, de cuando él traje en el hidrocarburo, en el petróleo, y está entrampado, también haces contacto. O sea, la idea es esa, ¿no? De que él toque el gas de alguna manera. Entonces, la mejor manera de colocarlo si es un pozo productor de petróleo y trae mucho H2S, como en una de las láminas que presenté, creo que en la de la Columbia Británica en Canadá, nosotros utilizamos un atomizador. Y el atomizador estaba conectado digamos, al sensor. Y cuando subía la carga, él soltaba el equipo iba soltando la atomización del RDB. Y así es la manera como hace más contacto con el gas en el flujo. Si lo colocas abajo en el pozo, en el fondo del pozo, tienes mayor posibilidad de eliminarlo totalmente. Porque una de las cosas que hace es que el RDB, cuando vas tratando el pozo, se va comiendo
ataca la biopelícula donde está metida las bacterias, las cianobacterias. Va atacando esa película y las va dejando libre. Y eso es prácticamente cambiarle el hábitat y ya no te dejan de producir el gas. Ok. Ese es en el Tiene fondo. Adelante. Bueno, no tiene la palabra Carlos Sánchez. Adelante, Carlos. William, un par de preguntas. Adelante, Una, Carlos. una es si tiene, yo veo que casi todos los casos son de un pozo. ¿De ¿Tienes qué? experiencia, eh, ¿tienes experiencia en campos donde hay múltiples pozos simultáneamente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es el proceso comercial? Pareciera, por tu respuesta a la pregunta de costo, pareciera que es caso a caso. O sea, ustedes hacen una propuesta dependiendo del caso. No es un producto que tiene una lista de precios, etcétera, etcétera. No. Sí tiene lista de precio. Solamente que ahorita estamos abriendo una nueva planta y entonces estamos estabilizando el nuevo precio que va a tener porque estamos arrancando quizás en enero, ¿no? Que es lo que nos acaban de decir precisamente ayer que estaríamos listos para arrancar. Eso tiene un esquema de negociación basado en volúmenes bajos, medios y altos. O sea, siempre se llega a una negociación con los tiempos de compra y los periodos de compra y que va a establecer un volumen que vas a comprar un periodo de tiempo, hay un trato, ¿no? Se llega a un trato. Eso no es ningún problema. La otra pregunta que me hizo fue de múltiples pozos. No, nosotros casualmente aquí todos los pozos muchos pozos están metidos ¿cómo se llama? En la locación hacen varios pozos. Normalmente se han inyectado varios pozos, pero allí lo que hacen se lleva todo el sistema de baterías. Las baterías las estaciones de flujo están al lado prácticamente de las locaciones y ellos lo que al inyectarlo tienen todo el sistema limpio. Entonces, una de las cosas que le hace el RDB es que en el separador se forman muchos acúmulos de parafina y ahí todo eso desaparece. En el caso de lo más común que vemos acá, que hemos tratado, ¿no? Pero de pozos pesados no, porque los pozos de crudo pesado siempre son aislados. Y aquí en Estados Unidos nada más, en Bakersfield es donde hemos hecho crudo pesado y aquí abajo en el sur de Texas, pero son pozos aislados, no están en una macolla como dicen en Venezuela. Ok. Tiene la palabra Luis Soler. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, amigo. Mire, de verdad que felicito al amigo William, a todas las personas que trabajan en eso, ¿no? Gracias, Luis. Yo tengo más de 20, 30 años metido en este negocio de mejoramiento de crudo y nunca había oído hablar algo como esto. Gracias. Me parece que tiene un sinnúmero de áreas de optimización que ustedes apenas quizás están empezando a explorar. Correcto. Ahora, yo te voy a hablar ahora más como un amigo que como otra cosa, aunque no te conozco. ¿Cuánto vale la patente de ustedes? ¿Ustedes han pensado venderle eso a una empresa grande y retirarse tranquilo el resto de la vida? Eso vale plata, amigo, y mucha. De verdad. Esa es mi recomendación. No. Gracias. Gracias por la sugerencia. Casualmente anoche un amigo, muy amigo, me hacía esa misma pregunta. O no es igual como la de usted, pero parecida. Mi respuesta fue, han llegado propuestas, sí han llegado, y la última no tiene menos de 2 meses, perdón, tiene 2 meses, no más de 2 meses, perdón, quise decir. Pero creo que falta algo. Siempre los emprendedores siempre decimos, nos falta un detalle. Y no le hemos puesto ni a estos precios, ni le hemos puesto a la venta, porque nos falta todavía un detalle. Una vez se arranca el detalle que nos falta, porque acuérdense que el dinero es un medio, no un destino. Y en mi caso particular,
quiero, como dice usted, quisiera disfrutar el mar y retirarme, pero hasta que no termine ese pequeño detalle, no puedo pensar en otra cosa. Oye, Ok. excelente. Bueno, tiene la palabra Jorge Sajía. Un minuto, Jorge. Excelente charla, William, ¿no? Tantos años que conozco el producto, pero sí, porque amigo, mi ex socio Jorge Ford estuvo involucrado con Martucci mejorando unas goticas del producto en un crudo pesado y lo mejoraba. ¿Qué tal? Y me es muy familiar y te felicito por el éxito que han tenido. Te Gracias. felicito y lo hago prácticamente mío. Es una satisfacción grande. ¿Qué capacidad de producción tienen ahorita? Porque hablaste de que están terminando una segunda planta. Lo que estamos haciendo ahorita nos va a permitir a nosotros disponer una capacidad cercana a los 25.000 a 30.000 galones por semana. ¿Eso es suficiente para cubrir un mercado? Depende. El Porque mercado con es, este producto de pronto ya va, ya va, ya va. El mercado, dimensiones universales, ¿no? Como dijo Luis. aguante un momentico. Lo que pasa es que esto es, los retos de mercado son los que hacen crecer a uno, ¿no? Entonces, nosotros estamos colocando ahorita lo que podemos hacer dentro de lo que hay. Obviamente, si llega un reto que nos empuje más arriba, todo se adapta. Ok, tiene la Perdón, que yo no palabra terminé Luis de mi pregunta. ¿Es Fernández. muy complicada No, la planta? ¿O ustedes pueden expandir una planta más o menos en tiempo récord Jorge, si vuelve a el anotar mercado si demanda? quiere. No, yo no terminé mi pregunta. Él comenzó a responder y yo no había terminado mi pregunta. Torquemada. Este yo lo llamo Torquemada porque este es un sensor bravo, Eduardo de Betancourt, es mi amigo. Bueno, la planta no es lo complejo son las regulaciones acá. Ok, tiene la palabra Luis Fernández. Luis, un minuto. Luis Fernández, mi Mi querido amigo. amigo, encantado de verte otra vez, aunque sea a distancia. Gusto en, Igualmente, ver- mi hermano. gusto en verte y sobre todo en esta extraordinaria exposición. Gracias, Tengo Luis. dos preguntas simples. ¿Qué Adelante. pasa en el caso de campos o yacimientos donde el producto principal es gas y no petróleo? Repetime de Y nuevo. la otra, Repetime que se te interrumpió. Dale. ¿qué Repite la pasa en pregunta. el caso, ¿qué pasa en el caso de campos donde el propósito es producir gas y no petróleo? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con este producto al final? ¿Se quema en la refinería o se recupera? La primera pregunta, vaya, nosotros no hemos inyectado, no sabemos si algún cliente nos ha comprado para tratar pozos directamente de gas, porque no hemos tenido feedback de ellos. No sabemos, no puedo responderte ese punto, pero lo que sí hicimos en Canadá, que eran pozos de gas, directamente, porque el otro campo que estaba aquí, que es Kennedy, aquí en Texas, era producción de petróleo con gas. En cambio, el de Canadá fue solamente de gas para ver la eficiencia, la eficacia, y se hizo bajo ese sistema de atomizador. Entonces, si el pozo, si el campo es de gas, pero tiene mucho H2S o CO2, lo que quieran, es cuestión de aplicar ese sistema y probarlo y perfeccionarlo en el caso del gas. ¿Ok? Se colocaría a nivel de donde va la corriente, el flujo, para atomizarlo, porque en fondo de pozo no vas a tener hidrocarburos con que mezclarse para hacer eh, el ataque, ¿no? A menos que los pozos estén llenos de condensado en la parte baja, entonces sí pueda colocarse perdón, y que el nivel de fluido esté sobre el cañoneo, por donde salga el gas, donde fluye el gas, y atraviese el nivel de fluido, entonces sí se puede hacer una recirculación con el producto, y entonces ahí sí puedes bajar la concentración del H2S y el CO2. La otra pregunta que me hiciste fue me hiciste la de los del Si el pozo de gas, producto se recupera el de la o se refinería. quema en la refinería. No, el producto cuando ya entra el hidrocarburo es parte del hidrocarburo, se va, se queda ahí.
Tiene la palabra Luis Soler. Adelante, No, ya Luis. yo lo dije lo que iba a decir, pero puedo comentar que esto no es un catalizador, esto es otra cosa, esto es una alquilación lo que tú estás haciendo. Bueno, yo hablo de protones. Sí, sí, Entonces, exacto. Pero hablo no, de no los... tenía más nada que agregar a lo que ya dije. Ok, Gracias, no es señor. que aparecías otra vez en el derecho de palabra. Ah, Tiene la vale, vale. palabra Francisco otra vez. Mira, ha sido tan interesante tu presentación que es la primera vez que yo hago 2 veces la pregunta. Me anoto 2 veces para hacer preguntas. Mira, en crudo pesado en Venezuela se producen Huff and Puff, como empezó la Shell en Occidente, que se inyecta en ciclo de inyección de vapor y se produce, o inyección continua, como SADIP en Canadá, o en Hobo, lo intentamos en Oriente, inyección continua de producir el pozo, o como se ha hecho tradicionalmente, que es bomba y cavidad progresiva, balancín, que se produce y se inyecta el producto a boque pozo, o se puede inyectar a través del anularis y se produce por la tubería, cavidad progresiva. De Correcto. todas estas, yo sé que es una pregunta complicada, muchas cosas en un minuto. De todas estas, ¿cuál crees tú que será la mejor aplicación en Venezuela de tu producto para la producción de crudos pesados? En todas. Me Pero, mataste. en todas, pero particularmente en el uso del vapor, te baja la intensidad del uso del vapor. Porque lo vas combinando, ya no, acuérdate que tú pones el vapor muy continuamente y aquí lo que haces es, puedes hacer ciclos más cortos. Es decir, ¿cómo te explico? Si vas inyectando como hicieron, quiero contarles esta pequeña anécdota, de que se las adelanté, pero se la voy a terminar de echar el cuento completo. Cuando estos malandros que están allá hicieron la prueba del yacimiento inyectando el RDB y luego el vapor, porque ellos querían meterlo con el vapor y le dijeron, no, siembra el RDB y atrás empuja el vapor para que rinda más, porque ya este te ha hecho el otro trabajo. Y ellos lo hicieron. Cuando ellos vieron todos los resultados de todas las pruebas que hicieron, solo vapor, no vapor, todo lo que hicieron, inmediatamente cuando yo llamé que habíamos firmado un acuerdo de entrega del material, del informe, me dijeron que el producto querían hacerlo un producto estratégico en la nación. Y fue cuando les pregunté que si conocían a Billy Quinn, y me dijeron que no. Se echaron a reír, unos allá en plena reunión, y el tipo me preguntó, ¿quién coño es Billy Quinn? Entonces saltó alguien por allá y le dice, no, los maracuchos hacen esto. El tipo vino y me dijo, usted me está faltando el respeto. Le digo, no, yo le pregunté por Billy Quinn nada más. Si no lo conoce, no hablemos más. Y me fui para el carajo y me fui a México. El informe lo encerraron y todo el que lo pide se lo niegan. Un amigo que pudo llegar a informarse dice que tiene colocado un sello de información del Estado, no sé, y está prohibido entregar. Total es que nosotros desmontamos la planta que teníamos, una plantica chiquita que teníamos por allá por San Isidro, vía la Concepción, desmontamos esa planta y nos fuimos para México. Eso fue en el año 2006. Salimos corriendo. Y ese fue el premio que nos dieron esos malandros. Estaba el tipo del silbato que se paraba todos los domingos a votar gente. Estaba diciéndole en una plaza a la gente, expropia. En ese tiempo nos fuimos para el carajo. Pero hay un informe en Internet sobre eso. Entonces, en el vapor rinde mucho. En el caso de la faja, que allá tienen electrosumergibles, creo, ¿no? Creo que tienen cavidad progresiva, usan vapor, no sé cómo es de intensivo. En el caso del vapor, si lo utilizas combinado, coño, le dio resultado a los chinos, le dio resultado a los que estaban aquí. Allá en Venezuela tiene que ser un tiro al suelo. Combinado. Okay. Bueno, mira, con esto finalizan las preguntas de esta parte y vamos entonces a pasar a la sobremesa. Adelante, Carlos. Bueno, William, qué buena, muy técnica la presentación.
pero estuvo bien interesante, te lo agradecemos. Lamentablemente tuvimos esa primera fase, vamos a ver cómo sale la grabación. Si sale con mucha dificultad, a lo mejor te pedimos repetir esa primera parte sin audiencia. ¿Ok? No hay problema. No hay problema. Sí. Mire, te lo agradecemos y gracias a todos los que participaron. Bien, es un tema bien interesante. ¿Puedo decir algo final? Sí, claro, claro. O no te vas. No te vas todavía. ¿Perdón? No te vas No, todavía. no, porque usted me dijo que viene ahora ¿cómo es Sí, la sabemos. Pero adelante. No, de verdad que me siento bien, en lo personal muy satisfecho, porque como decía Jorge Saía, yo no he mencionado a David, mi mentor, no por capricho, sino que cuando él me dijo a mí, este monstruo te lo tienes que tirar tú solo, yo sentí el peso de lo que significaba eso. Porque obviamente vengo del mundo petrolero y sabía lo que me estaba diciendo. Hasta los últimos días de su existencia, lo único que me contestó fue hacerlo reír y ser feliz. Y él me decía, lleva esto hasta donde puedas llevarlo. Y sigo. Por eso es que le dije al señor Soler, me falta un poquitito. Un poquitito. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias, William.